Gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto de Quiebre, este experimento en donde buscamos conocer un poco más acerca de la vida de los jugadores de póker, no solo jugadores de póker, y ya sea que jueguen profesional, recreacional, gente que de alguna manera ha tenido la actividad del póker cerca en su vida. Queremos conocer sus historias y conocer en qué momentos de su vida han tenido ese punto de quiebre que quizá marcó el camino hacia algo más. Y el día de hoy estoy muy honrado de recibir a un jugador profesional muy reconocido en nuestro país, que viene haciendo muy bien las cosas en los últimos años, que además se ha convertido en una figura importante para fomentar el bien jugar y el orientar a las personas que quizá tengan un camino más agradable en su aventura por el póker. Luis Fernando Martín del Campo, hermano. ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por la estás? invitación. Bienvenido. Estoy nervioso, como les decía, estoy muy nervioso. No te preocupes. Estoy bien, agradecido con la invitación, con el espacio. Gracias por tomarme en cuenta. Seguro, Fer, es un placer. Traes ahí la sudadera de Etos Póker. Metiendo la publicidad luego, Bienvenido, ¿no? hermano. Este es un espacio seguro para que lo compartas. Ya platicaremos de Etos. Antes de empezar, te quiero de alguna manera, ya te lo expliqué en la previa, pero para la gente que quizá este es el primer episodio que ve, que sepa lo que busco hacer con Punto de Quiebre, ¿no? Y por qué se escribe K-I. Uh-huh. En la cultura japonesa, en el anime, existe este concepto del ki, ¿no? Que es esta energía vital en todos los seres vivos, en nosotros como humanos, en las plantas, en los animales. Y es lo que nos sostiene a lo largo de toda nuestra vida. Obviamente se utiliza con distintos nombres en muchas áreas, ¿no? En la cultura judeocristiana se le conoce como el alma, en el cine, George Lucas en Star Wars lo habla como la fuerza. Uh-huh. Y yo estoy realmente convencido de que esa fuerza vital en nosotros, mientras vamos creciendo y vamos viviendo nuestra vida, se va modificando. Y a veces, obviamente, Fer, cuando suceden algunas cosas que no están en nuestras manos, como pasa en el póker todo el tiempo, esa energía se moldea, cambia, evoluciona. Y creo que todos hemos tenido diferentes puntos de quiebre en nuestra vida Uh-huh. que marcan un antes y un después. Sí. Que es la vida diciéndote, güey, o agarras el pedo y es para acá o es para acá. Sí. Entonces eso es un poco lo que busco hacer con este programa. Y que seguramente en tu vida nos irás contando en qué momentos tuviste esos puntos de quiebre que quizá marcaron un antes y un después. Quiero empezar un poco por el principio. Sé que eres de Chihuahua. Me acuerdo que la primera vez que supe de ti o platiqué de ti es por la relación que había con Arroyo. Tú todavía estabas viviendo allá. Llevabas poco tiempo jugando profesional. ¿Qué nos puedes contar un poco para que también la gente allá afuera conozca más de Fer, la persona, cómo iniciaste y cómo fue ese camino? Sí, actualmente tengo 29 años, empecé hace ya 10. Mis inicios, hablando en general, ¿no? Desde que empecé a buscar en el póker. Tengo 6 años jugando profesionalmente, soy más enfocado en el póker en línea. Todos los años que tengo jugando profesionalmente me he enfocado más en el póker en línea. En 2023 empecé como a transicionar un poquito al póker en vivo. Tuve algunos viajes internacionales y jugaba un poco de cash games, como que intenté moverme un poquito a eso. Lo dejé y este año estoy como que otra vez volviendo un poco a jugar póker en vivo. El siguiente año voy a estar jugando mucho póker en vivo, pero sí, he sido enfocado en póker online. Tengo 10 años en el ámbito, 4 años de aprendizaje, proceso. Los otros 6 años ya de ser profesional, también con aprendizaje y mi proceso, ¿no? Ya. Yo recuerdo que alguna vez, no sé si lo vi en alguna entrevista, Fer, o lo platicamos o lo platicaste, que tuviste un score muy rápido en tu carrera. Sí. Y que quizá ese podría llamarse un primer punto de quiebre porque sí cambió mucho de lo que son, de cómo abordar la disciplina y la carrera, Sí, ¿no? exacto, En tus hábitos y en todo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué año fue? Sí, de hecho ese fue mi segundo, hablando de este concepto, fue mi segundo punto de quiebre. Tuve uno anterior. ¿Quieres que platique primero? Sí, el primero. Sí. Vamos por cronológico si quieres. Sí, yo intenté dedicarme al póker a mis 19, 20 años, por ahí, 19 años. Me fui a Monterrey con poco dinero, sabiendo muy poco de estrategia, sabía las reglas básicas.
Nada de administración, 30,000 pesos para vivir y para dedicarme al póker, que yo pensaba que era la manera. La pura renta ya eran 8,000, ¿no? Ya estaba bien mal mi control de banca. Pero me fui, ¿no? Me aventé, me fui a la aventura. Esto es algo que quiero ser cuidadoso también al decirlo, que yo hice ciertas cosas muy arriesgadas y es ahora algo que yo trato de Promover lo de contrario. promoverlo, no lo contrario totalmente, pero que sean más cuidadosos o conscientes, ¿no? Como yo lo fui en aquel momento, ¿no? Yo dejé la universidad por dedicarme al póker. Primero como que no sabía bien qué hacer y todo. En Chihuahua no había mucho póker, pero me fui a Monterrey a intentarlo de esa manera, dejando la universidad, sin dinero, con algunas deudas, porque ese dinero fue de un coche que yo tenía para la universidad, que se lo debía a mi tía. Entonces me fui así, ¿no? Y estuve un año ahí por azares del destino. El universo me fue llevando por un camino bueno, porque pues ahí fue donde conocí a los primeros jugadores de póker que ya se dedicaban, ¿no? Que el primero fue Adrián Eduardo, que lo conocí en un casino jugando cash games, no me acuerdo, 10, 20, algo así. Yo sin saber la diferencia entre torneos y cash games, sin saber la diferencia entre online y entre en vivo, todo eso. Lo conocí y al día siguiente me invitó a su departamento. Él vivía con 2 jugadores más, que es César Quintero y Gerardo Arroyo, ¿no? Entonces me invitó a platicar, a cotorrear, a meter una sesioncita online. Y ahí fue mi primer acercamiento a jugadores profesionales, ¿no? Ellos ya tenían años dedicándose a eso y yo era nuevo totalmente, ¿no? Entonces pues me volví loco al conocerlos, al que me dejaran platicar con ellos sobre cosas y me empezaron a dar consejos, ¿no? Y ahí, te digo, se alineó todo porque los conocí y ellos tenían un cuarto disponible en su casa. Entonces, pues me dijeron de que hoy quieres venirte a vivir con nosotros. Tenemos ese cuarto y yo, pues sí, Muy ¿no? afortunadamente eran buenas personas. Exactamente, Imagínate si sí. no. O sea, el universo me guió con buenas personas porque luego, pues no sé, caes, digo, en el ámbito en vivo es diferente el ambiente. Y de pronto pues hay cosas diferentes, ¿no? Hay gente que hace las cosas diferente, pero ellos hacían las cosas pues bien hasta cierto punto, ¿no? Entonces ahí llegué con ellos, empecé a conocerlos, empecé a tener muy buena relación con César, nos hicimos muy buenos amigos y él empezó a ayudarme mucho. Él era el que jugaba como que más alto, jugaba cash games y todo eso y me empezó a enseñar mucho. Y pues yo quebré muchas veces. Fue un año que estuve en Monterrey, pero quebré varias veces, ¿no? Me quedaba sin banca, luego por alguna razón, no sé, me acuerdo que en aquel tiempo estaba Mex Poker Live, un torneo de 30 pesos, pegué como 7,000 pesos y sobrevivía porque esos 7,000 pesos era mi todo, era mi banca, era mi comida, era todo. Y así me pasó varias veces, ¿no? Y César me estuvo apoyando, César fue mi primer backer, me empezó a apoyar un poco con la renta. Y durante un año sobreviví, ¿no? Y fui aprendiendo, digo, aprendí lo que pude aprender de ellos, junto con lo que yo iba ahí como pues solo aprendiendo, Sí, ¿no? como sacando conclusiones. Sí, no tenía estructura de estudio, no tenía estructura de vida, de hábitos y así. No estaba en buena situación financiera, pero pues ahí sobrevivía. Pero pues llegó un punto en que eso me llevó a la quiebra ya, ¿no? O sea, cuando estás haciendo las cosas mal, al final lo que vas a llegar es que vas a terminar quebrando, ¿no? Incluso aunque durante ese tiempo que haces las cosas mal, pegues un score, si sigues haciendo las cosas mal, vas a caer, ¿no? Entonces, quebré varias veces, pero ya llegó un punto, un año después, donde yo ya no tenía nada, ¿sí? O sea, no tenía para comer y a veces comía 1 o 2 veces al día, y arroz o lo que podía completar, que suena medio triste, ¿no? Pero fue lo que sucedió y César me ayudaba y ellos me ayudaban también, pero digo, también yo llegó un punto en que me daba pena pedir tanto, ¿sabes? O que me ayudaran tanto si no tenían esa obligación de hacerlo o no lo tenían que hacer. Pero bueno, llegué a ese punto, tenía la deuda de mi tía, a César le debía dinero porque había estado pagando mi renta, César me maquillaba y tenía un make-up de 30,000 pesos, que en ese tiempo para mí era un dineral, entonces ponle que, bueno, sigue siendo un dineral, 30,000 pesos, pero ponle que estaba menos 100,000 pesos, 120,000 pesos, ¿no? Que pues alguien que dejó su carrera, que no tiene como otras salidas, era como que, ¿cómo sobrevivo, no? Y a esa Entonces, edad, estás muy joven. 20 años tenía, Ahí exacto. se siente ajá. todavía más, ¿no? Sí, exacto, no tenía experiencia, no tenía herramientas como para moverme para otros lados, ¿no? Entonces, ya llegó un punto en que mentalmente también estaba destruido y me acuerdo mucho de ese día y César se acuerda mucho que bajó a mi cuarto, ¿no? Y yo había busteado la banca, la última banca que me habían puesto, no ganaba y no ganaba y no ganaba ni en línea, ni en vivo, ni nada.
Y bajó César y yo estaba llorando en mi cuarto, ¿no? Estaba así destruido totalmente. Y ya, pues, como que se sacó de onda. Ya, pues, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues, estoy de la fregada, estoy haciendo las cosas mal. No me siento bien, estoy mal físicamente, estoy mal de todo, ¿cómo se dice? De salud un poco, porque no hacía ejercicio, no comía bien, etcétera. Estoy mal financieramente y pues necesito hacer algo, ¿no? Entonces, para ese tiempo mi hermano que vivía en El Paso me había ofrecido trabajo y yo como que lo tomé, ¿no? De que bueno, pues me voy allá y empiezo a corregir mis cosas. Me fui al Paso y duré, digo, voy a hacer un poquito como resumir, ¿no? Porque esto lo he platicado varias veces, ya la gente lo sabe. Pero me fui al Paso a trabajar como 1 año y medio. Dejé el póker totalmente. Seguía con la idea de volver al póker, pero dejé de jugar por 1 año y medio y empecé a trabajar. Tenía un trabajo muy normal, trabajaba de 8 a 4 de la tarde, me pagaban $200, $300 a la semana. Y a la semana yo le abonaba a César, le abonaba a mi tía, le abonaba a César, a mi tía, así. Empecé a hacer ejercicio, pagaba mis comidas. Afortunadamente no pagaba renta porque pues vivía con mi hermano. Claro. Entonces todo mi sueldo se iba a mis deudas y a mis gastitos, ¿no? De que comer, de que mi gimnasio y todo eso. En ese tiempo también conocí como la meditación, conocí más el ejercicio, conocí el estudiar un poquito más, no estaba jugando nada y pues ya fui corrigiendo mi situación, ¿no? Después de 10 meses aproximadamente, ya había pagado mis deudas, o sea, le respondí a César con todo lo que le debía, le respondí a mi tía, empecé a comprar mi equipo de cómputo porque seguía con el sueño de dedicarme, ¿no? Y me compré mi primer curso de póker, que fue el de Raise Your Edge. Ya empecé a estudiar. En Estados Unidos no se puede jugar muchas salas póker online, pero estaba ACR y yo hice mi nuevo depósito, me acuerdo, fue si no me equivoco, el 1 de enero de 2019. $50, que César me ayudó a depositarlos porque desde Estados Unidos no podía, no tenía cuenta de banco, estaba trabajando con Visa, que no debe ser así, ¿sabes? Sí, Pero sí. estaba haciendo pues ahí, ¿no? Y hice mi primer depósito de nuevo de $50 y el objetivo no era ganar dinero, sino era entrenar, era practicar lo que estaba aprendiendo. Entonces empecé a jugar torneos de 50 centavos, Bankroll Management de 100 bullins, turbos, lo que podía jugar en las tardes después de trabajar y de ir al gimnasio, te hablo de después de las 6 de la tarde, y empecé a grindear, ¿no? Entonces después de un mes, pues mi banca de $50 se hizo $300, seguí con mi Bankroll Management jugando. Como otro mes después ya mi banca iba en $1000, algo así. Entonces ahí fue donde yo empecé a ver como que, ay, güey, pues estoy ganando, ya no estoy perdiendo, ¿no? Y fueron puros ajustitos simples que hice de preflow, de push fold y todo eso. Eso sucedió. Como un mes después, mes y medio después, pegué mi primer cobro grande de $1900. Entonces ya tenía como una banca de $4000, ¿no? Y ahí cometí otro error, que con toda mi banca me vine a un festival de Ciudad de México. Me compré vuelos y dije, bueno, con esto puedo jugar todos mis eventos, ¿no? Entonces, eso es un grave error. Creo que es algo que le sucede a muchos jugadores que pican piedra, juntan una banca y luego les emociona el FOMO de un festival y van y juegan, ¿no? Claro. Que es divertido y todo eso, pero pues no es la mejor decisión porque al final sabemos cómo son los torneos. En una serie juegas 6, 7 torneos y ya sabemos que esto es de volumen. Pero, de nuevo, el universo, algo hizo por ahí y gané el primer torneo, ¿no? Como por 100,000 pesos, algo así. Entonces, ya con eso el viaje era free roll y me iba con ganancias. Y pues mejoré mi banca todavía, ¿no? Entonces, digo, me sucedió eso. Después de todo lo que venía haciendo, evidentemente fue el resultado de cosas que venía haciendo, estudiando, haciendo ejercicio, haciendo las cosas bien. Y una combinación también de ahí que se alinean las cosas, ¿no? Entonces, ese fue mi primer punto donde yo quebré cuando lo que sucedió en Monterrey. Y me acuerdo que en ese tiempo yo lo sentí como algo muy malo, ¿no? Cuando estás pasando por esa situación se siente muy mal. Pero ya cuando aprendí todo lo que aprendí, cuando vi mi cambio de carácter, cuando vi mi cambio en mi disciplina, en mis hábitos, cuando estaba en Estados Unidos y trabajando y cómo tenía mi meta muy, muy clara y aguanté el camino que era incómodo, trabajar de 8 a 4 en un trabajo que no me gusta, cumplir un horario, levantarme temprano y todo eso. Pero vi cómo todo ese
proceso que pasé antes me hizo tener esa meta muy fija, ¿no? Güey, y te alimentó también a nivel emocional, ajá, ¿no? Sí, o sea, me hace cuenta que volví de esa situación donde yo estaba destruido llorando, hace cuenta que volví pues como muy fuerte con otras ideas, con otros pensamientos y llevé ese proceso que pues no era un proceso que me gustaba mucho, pero que sabía que era el camino, ¿no? Entonces esa vez de Monterrey fue mi primer vez que quebré, pero, y te digo, en ese momento lo sentía muy mal. Después, años después, comprendí que si no hubiera pasado por eso, no hubiera cambiado mi manera de ser, no hubiera cambiado mi disciplina, no hubiera cambiado mis hábitos y no hubiera tenido los resultados que tuve con esa banquita online y con ese score que tuve aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso fue en 2019 aproximadamente, o sea, un año... No, mi depósito fue a inicios de 2019, entonces como 6 meses después sucedió eso, ¿no? Entonces ya venía con todo mi proceso de pagar deudas, de tener ahorro y como para agosto de ese año, 2019, fue cuando yo me preparé ya la situación, ya tenía un ahorro, ya tenía mi equipo de cómputo, ya tenía estudios, ya tenía una gráfica cual avalaba que era un jugador ganador, ya tenía resultados. Y fue cuando apliqué bueno, me devolví a México, le hablé a mi mamá, le dije, oye, lo voy a intentar de nuevo. Ellos ya también veían lo que yo estaba haciendo porque al inicio no me apoyaban, o sea, era como que, de hecho, en algún momento mis hermanos pensaban en meterme a un centro de rehabilitación de ludópatas. Sí. Cuando estaba en Monterrey, ¿no? Y en ese tiempo en Monterrey pues no me apoyaban, no les gustaba. Que es totalmente de acuerdo porque yo estaba haciendo las cosas mal. Eso es algo que después comprendí desde otro punto de vista y era que me querían proteger más que querer molestarme. Entonces, ellos ya veían mi cambio, ¿no? En mis hábitos, en lo que les decía, oigan, quiero ser jugador, pero ya veían cosas diferentes, ya veían que estaba ganando, veían que tenía un ahorro de $5,000, $6,000, que pues es una locura, ¿no? No todos tienen. Y empezaron a ver eso, entonces le llamé a mi mamá y le dije, oye, quiero volverlo a intentar. Este es el plan, tengo mi computadora, tengo mis ahorros, voy a aplicar para un patrocinio y quiero saber si puedo vivir en tu casa. Si no, está bien, yo busco un lugar y pago renta, pero este es mi plan, ¿no? Y mi mamá me dijo que sí. Dijo, vente para acá, inténtalo y no pasa nada, ¿no? Y ahí fue cuando apliqué al primer equipo donde me patrocinaron, que fue con Jacobo Montoya. Él fue mi primer backer. Por medio del equipo Reverse Staking, tú puedes tener un establo. Entonces Jacobo tenía su establo. Y Jacobo me aceptó. Él ya casi estaba terminando su establo, como que lo iba a cerrar y todo eso. Duré 4 meses con él aproximadamente, pero esos 4 meses yo tuve muchos resultados. O sea, venía súper potente así con toda el hambre de jugar. Me levantaba a las 4 de la mañana, hacía ejercicio, comía bien, preparaba mis comidas, empezaba a jugar a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde, terminando... Si no había hecho ejercicio en las mañanas, hacía en las tardes y luego estudiaba y al día siguiente igual y así. Y pues tenía muchos resultados, ¿no? El primer mes gané como $6,000, el segundo $10,000, el tercero $8,000, o sea, mucha constancia, ¿no? Que no es común. Yo creo que también ahí se alineó con Run, porque pues en torneos no es común que tengas 3 meses seguidos ganadores, ¿no? A veces duras 10 meses sin ganar. Pero no sé, tal vez los stakes, el Run, algo se alineó, mi hambre y todo se combinó y tuve eso, ¿no? Entonces, cuando Jacobo deshizo su establo, a mí me aprobaron en el establo principal. El dueño veía lo que venía haciendo y me aprobó. Entonces, eso fue en 2019, como en agosto. Y como 8, 9 meses después, en marzo, abril de 2020, fue cuando llegó mi primer cobro grande, ¿no? Que es una locura, que actualmente es mi cobro más grande. El de Poker Stars, ¿no? El de Poker Stars, ajá. Que dividí el Sunday Million, que runner up en el Sunday Million, por $150,000, ¿no? Que fue una locura, fue una noticia, pues así a nivel México muy cool y todo eso. Ahí como que la gente empezó a saber quién era. Me invitaron a algunos podcasts y fue como que empecé a platicar mi historia de todo lo que venía, de estar quebrado, a cómo llevé todo mi proceso, esto que te acabo de platicar, y pues sí como que llamé la atención y me empecé a ser conocido, ¿no? Y pues ya mis resultados y todo eso. Y pues bueno, ese había sido mi primer punto de quiebre. Meses, años después, agradecí ese quiebre porque me cambió, me hizo madurar, cambió mi carácter, me hizo cambiar mis hábitos. Y luego llegó ese score de $150,000, 8 meses, 9 meses después de que yo ya estaba jugando profesionalmente. En 2019 fue cuando empecé a jugar profesionalmente.
Y ese score, pues de nuevo, como que me movió las cosas, ¿no? Digo, ahora fue la mejor situación económica en la que he estado. Digo, no, Dijiste, todas las puedo. sí, ajá, sí, o sea, no fue, no es como que todo el dinero fue para mí porque estaba en un establo, pero pues sí, gran parte me tocó a mí, fue mi mejor situación financiera, mis humos se me subieron, dije, no, esto ya va a suceder siempre, o sea, la estoy rompiendo, soy un monstruo, ¿no? Entonces, sucedió ese score, volví a irme a Monterrey, yo siempre quise volver a Monterrey a vivir con César porque César se hizo un muy, muy buen amigo mío, es mi hermano, él me apoyó en mis inicios así demasiado como nadie haría cuando tienes 2, 3 meses de conocerte. Claro, claro, claro. Entonces, simplemente hubo clic y conectaron. Sí, exacto, ajá. Tenemos muy buena amistad y yo quería volver a vivir con él porque la pasábamos bien, porque era otra situación, ya habían cambiado las cosas. En el primer momento que vivimos juntos, pues yo estaba de la fregada y él estaba normal, pero ahora era como que estábamos bien y éramos amigos y, ok, vamos a vivir juntos y vamos a vivir como roomies y vamos a salir y divertirnos, ¿no? Con amigos, amigas, etc. Ya me volví a Monterrey, eso fue pues en 2020 y a partir de ese score pues es donde viene mi segundo punto de quiebre, ¿no? Que ese score pues me movió las ideas, me movió la cabeza, me movió los hábitos, fue como que... ¿Te confundió? Me confundió. Oye, y qué cabrón nada más para que continúes. Que hay veces que se dan puntos de quiebre cuando nos pasan cosas buenas, güey. ¿Sabes? Y sobre todo en el proceso que tuviste previo, que yo quería rescatar el hecho de que creo que entendiste muy rápido estos cambios a una muy temprana edad. O sea, generalmente cuando tenemos esa edad, que tenías 24 años más o menos, sí. Cuesta mucho trabajo, hay muchos distractores. No está terminado de formar nuestro cerebro como hombres como para decir, estas son las cosas que tengo que hacer. Y yo sí algo que siempre te he admirado y te lo he dicho más de una ocasión es como estoicismo al que has llegado y esta mentalidad de que tienes que cumplir cada una de las áreas del día para tener el mejor desempeño. Quería rescatar esas cosas, pero ahora sí, ¿qué crees que obviamente es mucho dinero y te llega a confundir, pero como algo bueno te generó un segundo punto de quiebre importante en tu vida? Exacto, sí, o sea, primero lo malo y luego ahora lo bueno como que me pegó en la cabeza, ¿no? Justo ahorita, recuérdame hablar de eso que dijiste de los hábitos y todo ese rollo, porque ahora también trato de transmitirle mucho eso a mis estudiantes. Seguro. Pero bueno, sí, tuve ese score, me fui a Monterrey de nuevo, otra situación, me compré un coche de contado. De hecho, estuvo gracioso porque el coche lo pagué con PokerStars. Transferí por PokerStars y me entregaron la factura y todo. ¿En serio? Sí. Güey, nunca había escuchado algo así. Sí, compré el coche por dinero de PokerStars, entonces ya tenía mi coche, tenía mi estabilidad, tenía ya 2 mascotitas, tenía un perro y un gato y me fui a Monterrey, ¿no? Y pues allá empecé de nuevo a vivir, empecé a vivir cosas que nunca había vivido porque pues mi situación económica era mejor, empecé a salir con una chava, que eso era algo que no había hecho muchas veces en mi vida. Salía con César, nos divertíamos, trabajábamos también, era pandemia exactamente, de hecho fue justo en la pandemia y también algo que me ayudó. Hubo un boom online también en la pandemia. Ajá, justo eso me ayudó mucho, que ese Sunday Million fue un boom porque pagó mucho más de lo que venía pagando los otros meses y aparte el dólar estaba altísimo, estaba en 25, entonces para mí fue un super boom. Y pues nada, yo me compré un gimnasio y lo instalé en la casa, no había gimnasios, entonces pues me di todos esos lujos y estaba bien, ¿no? O sea, estaba bien económicamente todavía. Y seguí ahí trabajando, subí un poquito de stakes, no subí tanto, en mi establo cuidan mucho eso de que no porque pegues un score quiere decir que puedes subir de stakes, ¿no? Se sube stakes con base a tu habilidad y a tu situación, no solo de tus resultados. Pero pues como que me dejaron subir un poco y aparte yo me indiscipliné, de pronto metí algunos torneos que no debía, algún torneo de $88 que yo todavía no jugaba, porque cuando sucedió lo del Sunday Million yo jugaba un average de $30, 25, ¿no? Entonces empecé a indisciplinarme, sí hacía ejercicio, pero ya empecé a salir un poquito más, empecé a entrenar un poquito menos, comer un poquito más mal, despertarme más tarde, no jugar porque era como que, pues tengo dinero, ¿para qué juego? No quiero jugar. Dejé de estudiar porque era como que, pues, ¿para qué estudio si ya pegué este score? Es como que ya soy un monstruo, claro. ¿qué más necesito, no?
De hecho, me acuerdo que esos fueron mis primeros momentos que hice stream y también me acuerdo que los streams me empezaron a aterrizar un poco, pero no fue suficiente porque yo jugaba y no sabía a veces qué hacer, ¿sabes? O sea, tenía mucho estudio preflop y muchas bases sólidas preflop y fue mucho run lo de ese score. Pero postflop me equivocaba, cometía errores, entonces en el stream era como que, ay, güey, me daba vergüenza, ¿no? Ajá, que ajá, mierda, ajá, no soy tan bueno como y además pienso. Y sentirte así. juzgado. Exacto, sí, Que esa exacto. parte también es... Ajá. Entonces ahí como que empecé a ver de que dije, bueno, pues creo que hay cosas aquí que ajustar, ¿no? Pero bueno, seguí con mi vida, seguí divirtiéndome, seguí gastando dinero y ya llegó un momento en que 1 año y medio después, 2 años máximo, estaba busteado de nuevo. O sea, después de haber pegado un Sunday Million, ya no tenía ahorros, no tenía deudas, tenía mucho make-up. Para los que no saben qué es make-up son los números negativos que tienes con un equipo. Juegas, te ponen dinero, pero si estás perdiendo, pues tienes que recuperar ese dinero, ¿no? Correcto. Entonces, Hasta que estés en números verdes, es ganas donde dinero. vuelves a ganar dinero, exacto. Entonces, yo estaba en $50,000 de make-up, que era algo que nunca había tenido. Venía en bajada total. Mis ahorros se fueron, mis hábitos se fueron, todo se fue. Y ahí llegué a mi segundo punto de quiebra, ¿no? Que fue como que tuve que meter un freno de mano y fue como que, ok, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Empecé a ir a terapia, empecé a ir al psicólogo. Anteriormente creo que no había ido al psicólogo nunca. Ujú. Y empecé a ir al psicólogo como para empezar a ver ciertas cosas, ¿no? No sé, para aterrizar cosas y todo eso. Entonces me empecé a tratar. Y al mismo tiempo empecé a estudiar un poquito. Te digo, me sucedió lo del stream, que yo quedaba en vergüenza en el stream y eso me pegaba. El ego sí, también. traía el ego en las nubes Sí, y sí. me pegaba. Que me hacían preguntas en el chat o en una mano no sabía qué hacer. Digo, nunca sabemos la respuesta perfecta, pero yo me equivocaba además con cosas básicas. Y ahí fue como que empecé a aterrizar, ¿no? Me quedé sin dinero y empecé a aterrizar también de que, oye, pues algo, evidentemente estás haciendo algo mal, tienes que ajustar o empezar a hacer algo diferente, ¿no? Entonces empecé a ir a terapia, empecé a estudiar y para esos años, si no me equivoco, fue como 2022. Sí, eso fue a finales de 2019, a inicios de 2022 estaba a gusto y empecé a ir a terapia. Y fue ¿Hubo algo, cuando... Fer, en ese proceso con la terapia en donde hayas dicho, esto que me pasó este día me dio un sacudón? Porque creo que las veces, o sea, porque algo que yo veo en ti es que cuando entras en esta dinámica de disciplina no la sueltas. Y yo en mi vida, en lo personal, muchas veces, ya sabes, ¿no? Hay semanas que tenemos más motivación que otras o tienes más ganas que otras. Ajá. ¿Hubo algo que realmente dijeras, ese clic en ese proceso quizá con la misma terapeuta o en ese año? Pues sí, bueno, justo eso que dices de que la disciplina no la suelto era lo que te quería mencionar, que quería hablar. Ujú. En realidad, sí he tenido mis temporadas de mucha disciplina, pero también tengo mis temporadas de no disciplina, ¿sabes? O sea, creo que eso es normal y es algo que yo también les transmito mucho a mis estudiantes. Güeyes, no estoy siempre súper loco en el ejercicio y súper disciplinado y no siempre quiero ir y no siempre como bien. Digo, por ejemplo, este año empecé muy duro en el ejercicio y alimentación, pero estos últimos 4 meses he descuidado, ¿sabes? Tengo como un mes sin ir al gimnasio. Entonces, hay como que temporadas, ¿sabes? O hay ciertos desbalances que uno debe comprender que pues a veces sucede, ¿no? Sí, somos Y seres yo humanos. me la llevo tranquilo con eso. Tengo un mes sin ir al gimnasio, pero sé que en unas semanas vuelvo y vuelvo a retomar, ¿no? Claro. Entonces te digo, pues sí, no es como que siempre me mantengo con súper estricto y súper disciplinado y súper así. Pero en ese tiempo sí me desbalanceé mucho. Me Y decías lo de la clic, psicóloga, ajá, perdón. sí, algún clic con la psicóloga, pues no me acuerdo tanto, tal vez quedó en mi subconsciente o algo que hablamos ahí y me hizo como de que, güey, pues mira, no has hecho ejercicio, no comes bien, gastas de más, mira, tus gastos mensuales rebasan tus ingresos y todo eso, ¿no? Y empecé como a concientizar pues la situación y empecé a ser sincero conmigo mismo, porque también uno no es sincero con uno mismo. Yo era como que, no, pues soy bien bueno, soy un monstruo, gané el Sunday Million, tengo mucho dinero y ya llega un punto en que no es verdad, ¿sabes? Empecé a ser sincero conmigo, es como que, güey, ya estás busteado de nuevo, no tienes la habilidad, no tienes ingresos, tienes gastos mensuales, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, justo a inicios de 2021 o 2022 dije, fue cuando César y yo también ya traía como la idea de hacer una escuela, como dar coaching para tener un pequeño ingreso mensual, ¿sabes? Yo dije, si me agarro 4 estudiantes, 5,
Digo, me faltaba estudiar mucho a mí, pero a nivel de la media de México, pues había suficientes personas a las que le podía enseñar, ¿no? Claro. Estaba un poquito arriba de la media. Entonces dije, si me agarro un grupito de 5 estudiantes y me gano mis 10,000, 12,000 pesos mensual, saco mis gastos y voy remando de nuevo, ¿no? Voy remando mi make-up, voy remando todo. Entonces, pues sí, ya empezaba a tratarme, fui sincero conmigo mismo, empecé con lo de la escuela, que al inicio también estuvo interesante porque no era tan bueno como para enseñar y no sabía enseñar tanto. Digo, me gustaba, porque siempre me gustó, nunca me sentí incómodo hablando enfrente de la gente, pero en las primeras clases me di cuenta que había cosas que no sabía y era como, ¿cómo vas a enseñar si no lo sabes? O sea, ¿cómo vas a explicar algo si te hacen una pregunta y te quedas en el limbo de que, oye, pues sí, yo también tengo esa duda, ¿sabes? Entonces, junto con lo del stream y con eso de la escuela, pues me empezó a empujar a que yo estudiara más. Entonces, ahora como que creé una situación donde me pagaran por estudiar, ¿sabes? Me pagaran por mejorar. Y empecé a estudiar más y empecé a enseñar. Y me agarré unos estudiantes, 5, 6, 7, y mensualmente yo tenía mi grupito, ¿no? Entonces, te digo, eso fue como 2022, duré un año con ese grupo en el cual fue creciendo, fue disminuyendo, ponle que llegué a tener 10 estudiantes, 12, algo así. Pero yo ya tenía mis gastos mensuales, ya estaba un poquito más estable, seguía en make-up, seguía estudiando mucho y aprendiendo, pero fue un año, y bueno, seguía yendo al psicólogo, pero fue ese año donde yo llevé todo ese proceso que en ese año no gané dinero, simplemente sobreviví, pero esto es algo que recuerdo mucho, que como persona crecí mucho, ¿sabes? Maduré mucho, aprendí mucho, todo eso. No gané dinero, pero empecé a crear como una situación, ¿no? Luego en 2023 me surgió la oportunidad de mudarme a Ciudad de México, de un patrocinio para jugar cash games en vivo, jugar torneos en vivo, algunos viajes. Jugar online no podía porque estaba con mi equipo, seguía con mi equipo, pero me surgió esa oportunidad y justo en 2023 yo seguía a gusto, o sea, yo seguía sin dinero, seguía sobreviviendo con mis grupos de estudio, ¿no? Pero me surgió esa oportunidad y me acuerdo que cuando llegué aquí, llegué a una zona pues muy cool, ¿no? Llegué directo a Polanco porque me consiguieron mi backer me consiguió una habitación con una familiar que no estaba barata, pero pues era una conocida, era una familiar y había flexibilidad, ¿no? Si yo me iba, no pagaba renta, volvía, pagaba renta, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegué a Polanco y nada, ¿no? Me empecé a mover por la zona y veía la zona y decía, wow, o sea, qué locura esta zona, ¿no? Sí, mucho dinero. Sí, o sea, por ejemplo, mi camino al gimnasio era por Mazarik, entonces trotaba por ahí y era como que veía a la gente y decía, wow, qué locura esta gente. No es mi mundo, pero me gustaría que en algún momento yo ser parte de este mundo o conocer personas y algo aprendes y te vuelves un poco, ¿sabes? No sé, las Generó hasta energías. motivación. Sí, exacto, me motivó, exacto. Dije, no me quiero ir de aquí, fue lo que dije, Claro. ¿sabes? O sea, tengo que crearme la situación para seguir viviendo aquí. Entonces, ok, tal vez mi renta eran 18,000 pesos por un cuartito y yo no ganaba tal vez esa cantidad o ganaba tal vez un poquito más al mes con la escuela, pero tomé el riesgo, dije, lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, no quiero irme de aquí, me motiva a estar aquí y sé que si sigo aquí me voy a crear la situación para quedarme aquí, ¿no? Claro. Entonces, como que fue eso mental también de llegar a esa zona, de que veía a las personas, veía el estilo de vida de la gente y me motivaba, iba al gimnasio, daba clases, jugaba. Y empecé a viajar un poquito, ¿no? Tuve mi primer viaje que fue a Las Vegas, si no me equivoco. El viaje a Las Vegas fue durante un mes a aprender a jugar cash games. No gané, perdí. Yo siempre me he enfocado en torneos y en línea, entonces me cambiaron la modalidad totalmente. Me acuerdo que en esos años bromeábamos tú y yo mucho acerca de eso, ¿no? Que estábamos jugando en la misma mesa y me decías como de, no me hables, no me hables. Ajá, sí, te decía, no me hables porque tú me vas a encontrar tel, sí. Jodía con eso, ¿no? Pero sí, empecé a jugar póker en vivo, que no era mi ámbito, no era mi modalidad, ni los cash games, pero dije, lo voy a hacer, ¿sabes? Claro. Afortunadamente también esa persona que me patrocinó es muy buen amigo y me apoyó mucho. Y nada, empecé a hacer eso. Mi primer viaje fue a Las Vegas y duré un mes y perdí. Luego jugaba aquí en Ciudad de México tanto partidas privadas como en casinos.
y perdía. En realidad nunca fui ganador en póker en vivo. Tuve un score en el Palace, un tercer lugar, que ganó Campero, me acuerdo. Fue de mis mejores cobros, pero igual eso no me puso números positivos. Y era mi proceso, ¿no? Iba en eso, lo hacía, también eso me ayudaba. Yo ahí también encontré un hack, pudiéramos decir, de mi actividad, que el hecho en que yo estuviera en torneos en vivo, en vivo, la gente me conocía y me preguntaban de mi coaching, ¿sabes? Entonces dije, ok, aparte de yo poder ganar dinero jugando, pues puedo promover un poquito mi escuela y la gente me pregunta, me conoce y todo eso, ¿no? Entonces, aunque no ganara jugando, ganaba con mi escuela porque jalaba estudiantes, ¿no? Y te fueron conociendo también mucho más en el Sí, trato humano. Que exacto, eso sí. es importante. Ajá, fui conociendo gente, aprendí a relacionarme también porque, no sé, yo siento que tengo una imagen de que soy como muy malacariento o como muy payaso y tal vez a veces sí lo soy, pero ahí la gente me empezó a conocer ¿Es más por que timidez, dirías? pudiera ser como un poco introvertido, pero ahí empecé a saber platicar a saber platicar con la gente, saber relacionarme en la mesa y pasarla bien en la mesa, ¿sabes? Porque esas primeras veces que jugaba yo llegaba y era el pro, el que es bien bueno online y no El le hablo a nadie, robotcito, ¿sabes? sí. Y es como que no es así, ¿sabes? O sea, también algo divertido del póker en vivo es hablar con la gente, convivir con la gente. Es algo que ya me gusta, ¿sabes? O sea, me gusta Claro. mucho. Y en ese momento pues yo era diferente, era más serio y todo eso. Entonces empecé a desarrollar también eso, el hablar con la gente. Toda la gente tiene una historia interesante por platicarte, aunque no se dediquen al póker. Total. No es como que seas el pro que es payaso, o es grosero, o que se equivocan y se burlan, no es eso, ¿sabes? Es, bueno, pues él está en su parte del proceso, pero me platicaban otras cosas súper divertidas o eran súper exitosos en otra cosa, ¿sabes? Y yo empecé a aprender de que, güey, pues eso está interesante, ¿sabes? Entonces, ya, eso fue ese año 2023. Antes de Vegas, tuve un torneo que cobré muy bien, que fue en febrero, fue el GG Masters de $1,000. Yo estaba jugando alto por la venta de acción en GG Poker, ¿no? Tenía muy buenos compradores. Todo el inicio de 2023 empecé muy duro con scores. Y eso me empezó a ayudar para promover más mi escuela. Evidentemente esos resultados venían de ese proceso que hice en 2022. Ir al psicólogo, ir ajustando mi situación, buscar estabilidad económica con un sueldo mensual, con un coaching. El coaching me hizo aprender más, me hizo mejorar. Y empezaron a llegar los resultados también jugando online. Entonces, al inicio de ese año pegué el GG Masters como por $104,000, lo cual mucho porcentaje iba a los inversionistas, pero yo bajé un poco mi make-up. Ese score me hizo poderme promover más como coach. Y pues me empezaron a salir esas oportunidades y empecé a jugar más en vivo, ¿no? Y online y hacer stream y todo eso. Volví a hacer stream porque me acuerdo que en ese torneo hice stream y obtuve ese score en stream, ¿no? Ya para hacer stream ahí me sentía bien porque ya había estudiado. Pero bueno, sucedió eso en 2023, que empecé a darme a conocer un poquito más, a viajar un poquito más. En el ámbito en vivo no gané, en el online estaba ganando. Tuve varios cobros. De hecho, ese ha sido mi mejor año en cobros. Aunque mucho se fue a la venta de acción. Ese año tuve de profit como $260,000, que un porcentaje bajo fue para el establo y yo, pero saqué mi make-up de $50,000, ¿no? Lo cual o sea, es muy difícil. De cual sí, o sea... Y me parece muy valioso, Fer, que saques esto porque creo que es relevante. Y digo, a ver si quieres profundizar en el tema. Creo que, como decías hace rato, cada uno, aficionados al póker, profesionales, no profesionales, lleva su propio camino. Y a veces creo que es importante que la gente sepa y ubique. No le hagas demasiado caso o caso de más a las noticias de ya ganó este jugador, sí, y ya ganó esta cantidad y ya ganó... O sea, es muy relativo. Ajá, entonces creo que sirve mucho que una figura como tú le platiques a la gente el hecho de decir, no te dejes llevar por lo que parece. Es un camino que requiere como de mucha disciplina y de trabajo y no siempre el número que ves en el score va directo a la bolsa del jugador. Exactamente, sí. Esas cosas creo que funcionan, que la gente las escuche viniendo de ti porque... Obviamente, si tú llevas 2 años y no has cobrado nada y te estás esforzando, dices, güey, pues no funciono para esto o no se me va a dar. ¿Qué le dirías un poco a la gente en cuanto a ese tema de
de lo que es ese camino y que quizá alguien hasta este momento dice, ¿a poco? Así funciona. Exacto, sí. Y justo creo que ese es un tema importante y yo también lo transmito mucho a mis estudiantes con lo de las redes sociales, que hablamos un poquito ahorita, que decíamos, las redes sociales pues son muy engañosas, ¿no? Y también te crean, no sé, hacen que tu cerebro se imagine cosas o piense diferente o te causan frustración porque todos son felices ahí, ¿sabes? Todos son felices en redes sociales y no es la realidad siempre. Sí hay gente que es feliz y sí hay gente que cuando pegas corres todo para ellos o Claro. gran parte, eso también pasa, o sea, no quiere decir que no, pero hay muchas estrategias financieras que utilizamos los jugadores profesionales que las utilizamos para estar en el ecosistema largo plazo, ¿no? Porque de eso se trata los torneos, estar un largo plazo en el ecosistema. Entonces hay mucha venta de acción, hay staking, o sea, todo eso que te patrocinen y así. Entonces, pues sí, yo sí sería cuidadoso con la gente que no crea todo lo que ve en redes sociales. Hay mucha gente que sí es muy sincera, hay gente que no. Pero a veces es muy relativo todo eso de los cobros. Por ejemplo, en ese año que ha sido mi mejor año porque, te digo, tuve $260,000 de profit. Probablemente para mí, junto con el establo, la ganancia fueron como $45,000, que es mucho dinero. Pero yo estaba en $50,000 de números negativos. Entonces, para mí no fue nada. O sea, no gané nada de esos $260,000 ese año, ¿sabes? Y eso mucha gente se lo va a tomar como, wow, entonces, pues, ¿por qué juegas en un establo? ¿Por qué esto? Pues porque el establo te amortigua parte de tus gastos. Yo no hubiera podido jugar esos torneos sin un establo. Y son, pues, son reglas o son procesos que lleva a ser estaqueado, ¿no? Entonces, no me tocó nada a mí, pero yo reacomodé mi situación a la hora del make-up, ¿no? Y ya estaba en una situación donde ahora sí lo que ganaba dinero, Claro, ¿no? y sobre todo en la confianza también, ¿no? Exacto, sí, o sea, puede sonar frustrante de que ¿cómo que no ganaste ni un solo peso de esos $260,000? Pues así es la realidad, ¿sabes? O sea, no es así para todos y no tiene que ser así siempre, pero fue la realidad para mí en ese momento. O sea, estaban números negativos y vendía Claro. mucha acción. Ajá. Oye, y después de eso, que ya son como los años más recientes, en donde surge Ethos, como dices, creo que ese punto de quiebre, y te agradezco que además te abras con honestidad para decir todas estas cosas, me parece muy valioso para la gente, porque es lo que platicamos un poquito ayer. Aquí yo busco darle espacio a todos, y cada quien va a contar una experiencia diferente, pero me gusta tu historia porque representa esa disciplina en ese camino, ¿no? De los lugares oscuros en los que saliste y que Sí, muchas exacto, veces la ajá. gente no sabe lo difícil que es salir de ese hoyo. Sí, Hoy exacto. estás en una situación distinta con Ethos y cómo ha sido esta nueva etapa, Fer, de los últimos años recientemente, o qué rescatas de lo que aprendiste en ese último punto de quiebre. Sí, justo ahorita que estaba aquí de metiche con el otro podcast, escuché lo que mencionaba Tommy de las personas que te rodeas, ¿no? Creo que es muy fácil para la gente caer en esos hoyos y yo he caído 2 veces sí, 2 veces de esa manera, pero afortunadamente siempre estuve rodeado de buena gente, ¿sabes? De gente que me guió profesionalmente. Creo que si te juntas con gente que no sabe, pues por su proceso no sabe y ellos creen que te dan buenos consejos, pues vas a seguir ahí donde mismo, ¿sabes? O digo, es muy complejo, pues, pero creo que yo tuve la fortuna de rodearme de la gente correcta y también siento que algo que es importante es siempre hacer las cosas bien, digo, no que yo sea la Madre Teresa de Calcuta, pero nunca robé a nadie cuando estuve en esas situaciones, Claro. nunca abusé de la confianza que tuvo el establo conmigo en esas situaciones. Sí, porque la línea es muy delgadita. Exacto, Cuando yo puedes hacer una sí. mañita o algo, Ajá, ¿no? la vez que pedí el Sunday Million tenía los $150,000 en mi cuenta. Yo pude bloquear a todos y quedarme con todo, ¿sabes? Pero no fue así. Después que quebré, pues no sé, mi backer, me dejaba dinero o mi equipo online tenía mi banca y si yo no tenía para los gastos, nunca saqué un solo dólar de esa banca online para yo pagarme algo, ¿sabes? Entonces creo que eso también es importante porque mantienes tu reputación y tu imagen limpia y pues tiene uno que ser cuidadoso. Uno comete errores, todos cometemos errores, pero ser cuidadoso con eso, ¿no? Entonces, afortunadamente siempre me rodeé de la gente correcta y siempre fui muy así con esas cosas. Mi mamá me educó de esa manera en que no es de robar a nadie, no es de
de hacer cosas malas aunque tú estés en una mala situación y creo que eso también influyó mucho. Yo creo mucho en el karma, en que aunque estaba en malas situaciones, mi karma le dio la vuelta a las cosas junto con todo el otro proceso, ¿no? Entonces creo que es importante para la gente cuando cae en esos hoyos, pues tratar de hacer las cosas bien, hacer lo correcto y rodearse de la gente correcta, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando a esa parte de cuando empezó a existir Ethos y ya en ese momento estaba empezando a existir Ethos, pero yo no sabía, pues yo tenía mi escuela. Sí, sin título. Ajá, exacto. Ya en 2023, ya que tenía que como 1 año, 2 años dando coaching, ese año que pegué tanto online, te digo, no gané dinero directamente jugando póker, pero yo ya había creado una situación para que esos logros me dieran dinero por otro lado, que fue con el coaching. Claro. Entonces ese año mi coaching creció de locura, o sea, mis grupos de ser de 20 personas, ya 25, creció a ser de 80, o sea, de que ya tener 80 estudiantes que manejaba yo solo. Ya tenía un poco de apoyo de otros coaches, porque para ese tiempo también yo armé mi establo con el equipo, así como Jacobo cuando me metió a mí. Al principio. Ajá. Yo ya tenía 6 caballos. Entonces, esos 6 caballos yo los firmé o yo los contraté porque fueron estudiantes míos. Entonces, yo sabía de su nivel, les di la oportunidad o le dimos la oportunidad en Reverse Staking y también ellos empezaron a ayudarme con la escuela porque yo me llené de mucho trabajo, ¿no? Claro. Que ahora son Víctor, Guadiana, Jesús en ese momento y luego después entró Osvaldo Mejía, ¿no? Que ellos venían estudiando desde cero conmigo. Les di la oportunidad de jugar patrocinados con mi establo y luego los empecé a meter de coaches, ¿no? Entonces... hasta que te volviste el papá de los pollitos, güey. No, pues los empecé ahí a meter, ¿no? Pero haz de cuenta que ya para ese momento, en 2023, los estudiantes crecieron mucho. Yo empecé a viajar más en vivo. Tuve algunos viajes que nunca había hecho. Bahamas, Brasil, EPT Barcelona y así. No estaba ganando en el póker en vivo, pero yo diversificaba con la creación de contenido, con mi escuela, con hacer presencia, con subir fotos. Eso pues en estos tiempos es algo que es muy importante, ¿no? La creación de contenido. Entonces, aunque no ganara jugando póker, ganaba con mi coaching, ¿no? Entonces ya, eso fue 2023, la escuela creció de locura, tuve resultados de locura. 2024 se calmó un poquito las cosas, no tuve tantos cobros, creo que ese año casi no tuve cobros. Tal vez uno que otro, pero me mantenía algo break-even después de ese super upswing. Y la escuela seguía bien, pero ya para ese momento yo le dije a mi backer en vivo que quería pausar. Me sentía muy saturado de todo, de estar viajando, de estar jugando, de estar estudiando, de estar dando coaching, de llevar la escuela yo solo. Entonces, pues ya como que pausé eso, traté de acomodar ahí la situación y no saturarme. Y eso fue 2024, ¿no? La escuela siguió como creciendo y manteniéndose. Y ahora en 2025 fue donde yo ya tenía un establo de 8 jugadores, tenía una escuela de 80 estudiantes, 60 estudiantes aproximadamente. Y 2025 yo empecé durísimo. Los primeros 2 meses creo que gané como $200,000, $150,000, algo así este año. Y la escuela otra vez como que empezó a crecer de nuevo, o sea, empezó a crecer. Y yo me empecé a saturar otra vez, ¿sabes? De que, ok, tengo que jugar, tengo que hacer stream, tengo que publicar. Entonces dije, ok, creo que tengo que buscar un cambio en la escuela donde no sea yo el que se dedique a todo, ¿sabes? Claro. Ya para ese tiempo, Reyes Espinosa me ayudaba, que él se unió también al equipo Reverse Staking. Pepe Herrera me ayudaba, que él también era caballo mío. Yo ya tenía 8 caballos. Entonces les empecé a pasar un poquito de trabajo, ¿no? Entonces llegó por ahí como febrero, marzo, que a mí me surgió la idea. Dije, ok, ¿por qué no meto a estos 5 que me están ayudando, Osvaldo, Pepe, Jesús, Víctor y Reyes, a la escuela totalmente y delegar parte de la escuela? ¿Me vas a preguntar? No. Delegar parte de la escuela. Entonces ahí fue donde empezó a existir Ethos. Yo siempre he sido muy cuidadoso o he tratado de hacer las cosas lo más profesional posible, entonces empecé a invertir en la escuela. Yo les dije el camino que quería que llevara la escuela desde el inicio, no hacer un nombre aleatorio, no hacer un logo aleatorio, no hacerlo en internet, no. Les dije, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas profesionalmente porque mi competencia yo siempre la he considerado que es ceros, que es Raise Your Edge. Y yo le estoy tirando a eso, ¿sabes? Claro. Entonces, y ellos también le están tirando a eso. Entonces les dije, vamos a contratar una empresa de marketing, vamos a
hacer el proceso de naming, de branding, vamos a estructurar todo, vamos a encontrar un significado de lo que estamos haciendo, ¿sabes? Ponerle un nombre que tenga un significado. Vamos a crear pues sí, esta empresa, ¿no? Sí, Entonces, en ese tiempo yo los uní y empezamos a armar el plan, ¿no? ¿Quién se va a encargar de qué cosas? ¿Cómo lo vamos a llevar? Tardamos un mes, mes y medio en poder elegir el nombre, porque nos mandaban propuestas con porqués, hacíamos videollamadas junto con el equipo de marketing y durábamos horas dando lluvias de idea, puntos de vista, qué era, así. Duramos un mes y medio en poder elegir el nombre, luego en poder elegir como el logo, los colores y todo eso. Y pues el logo los colores se fueron un poquito por el lado azul y blanco, que tiene que ver con la mitología griega, que lo griego es azul y blanco, y pues el estoicismo y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, pues ya fue como que todo ese porqué. Tiene mucha congruencia. Sí. Yo también algo que quiero decir es que no sea una persona que lee demasiado estoicismo y ve cosas y sabe demasiado. Sé algunas cosas y trato de aplicar lo más que puedo, pero tampoco soy un experto, ¿sabes? No me vas a venir a preguntar aquí. No, pero te gusta además la filosofía no está como la que disciplina y toda esa parte. Y la realidad es que eres congruente con ella y qué chingón que tu escuela hoy sea una extensión hacia eso, ¿sabes? Sí. Bueno, ya nada más para ir cerrando un poco, porque me encanta que estabas nervioso, güey. Sí, mira. güey, ya estoy hable, ¿no? Que un poco, ¿no? Nos cuentes ese cierre de lo que estás haciendo hoy en día. Ya nos contabas que de marzo para acá está la escuela, que se viene para ti, Fer. Y yo rescato muchísimo que cuentes todo este panorama, porque siento que le da contexto a la gente. Sí. Nos acabas de demostrar o nos acabas de contar la historia de que en lo que tú creces en esa disciplina, en esos hábitos y en esa forma de hacer las cosas profesionalmente. Quizá a veces nos volvemos muy desesperados porque, como dices, cualquiera diría, puta, es que este año no gané ni un peso jugando, güey. Exacto, sí. Y la gente puede pensar que sí, que desesperante. Y como que el ser humano a veces somos muy dados a tener como shortcuts, ¿no? O sea, Sí, exacto, queremos tomar atajos. Queremos todo rápido, exacto. Entonces yo rescato mucho eso de tu historia y te agradezco el haberla contado. Me gustaría que cierres un poco con qué está pasando con Fer el día de hoy y qué se viene a futuro. Sí, fíjate que, de nuevo, enfocando un poquito en los puntos de quiebre, viéndolo cuando estás en ese momento hacia adelante, no lo entiendes, ¿sabes? Pero ahora lo veo hacia atrás y sé que esos puntos de quiebre fueron lo mejor que me pudo pasar, ¿sabes? Porque aprendí muchas cosas, desarrollé herramientas que ahora tengo, o sea, ahora me meto en una situación ahí medio incómoda económica, por ejemplo, porque este año me pasó que empecé a invertir muy agresivamente y a darme una vida súper lujosa y así, y me desestabilicé, pero afortunadamente ahora tengo las herramientas que aprendí por esos puntos de quiebra anteriores, ¿sabes? Totalmente. O sea, ya tengo un poquito diversificado con la escuela, con el póker, con varias cosas que aprendí y que me dieron herramientas. Entonces, por ejemplo, ahora el quebrar para mí no es tan difícil el cómo volver porque tengo herramientas y he hecho varias cosas, ¿no? Alguna vez un amigo me dijo, nada más quiero compartir con esto, que la verdadera riqueza está en cuánto tiempo te tardarías en volver a construir si llegas a perder todo, simplemente con la red de personas que tienes y las capacidades que tienes. Sí, ajá. O sea, y ahí está un poco lo que estás resumiendo. Sí, ajá. ¿No? Sí, o sea, es una locura porque pues muchos cuando estamos en las situaciones no vemos salidas, pero ya cuando pasa el tiempo ves las herramientas que esa situación te dio, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso quería remarcar los puntos de quiebre y pues con la escuela, ¿qué es lo que viene para mí? ¿Qué es lo que viene con la escuela? ¿Qué es lo que estoy haciendo? He estado moviendo un poco mis cosas y lo que hago porque me he cargado de trabajo. Por ejemplo, en la escuela me he encargado mucho del marketing, de la administración, doy clases. Ahora abrí coaching 1-a-1, juego póker en línea, juego póker en vivo, estoy viajando, organizo a los coaches. Estaba jugando patrocinado para el equipo Rivers Staking durante años y ahora estoy haciendo varios movimientos. El primer establo que tuve, mi primer cama de establo, que le llamo, la pasé al equipo principal, así como Jacobo hizo en su momento, y yo dejé de tener ese establo y dejé de jugar patrocinado actualmente ya para Rivers Staking, ¿no? Sigo siendo amigo, todo súper perfecto, cerramos todo perfecto, pero yo ya me estaba muy saturado. ¿Qué decisiones tomé? Que voy a empezar a jugar un poco más de póker en vivo. Tengo un nuevo patrocinador que me patrocina torneos en vivo y un poquito en línea. Estoy armando un nuevo establo.
con otro patrocinador. Justo ya tengo 13 caballos nuevos que han sido puros estudiantes míos que tienen 2 años y medio estudiando conmigo y han destacado y creo que eso es algo que hace falta mucho en México, las oportunidades. Entonces he creado como esa red de que he creado establos, le he dado las herramientas a otros jugadores para que ellos también tengan sus ingresos estables mensuales, como son ahora los 5 coaches de la escuela. Ahora que creé este otro establo, pues hay 13 chavos. Bueno, algunos ya tienen tiempo, otros son muchos chavitos de 25 o 26 años que vienen bien potentes. Están jugando en línea, están teniendo un patrocinio. Ahora vinieron muchos a Puebla. Uno hizo la mesa final. Uno dividió el opener con Osvaldo y así. Y por parte pues, de todos, bueno, al final decidimos elegir el nombre de todos. Ahorita que estoy nervioso, tal vez no voy a poder decir bien el significado de la palabra, pero te lo decía el otro día. Pero te lo decía el otro día, que es un conjunto de hábitos, de manera de ser de una comunidad, ¿no? De la gente. O sea, es una palabra griega que es como ese conjunto de hábitos, de maneras de ser, de hacer las cosas. Maneras de vivir. De vivir, exacto. Y decidimos ese nombre porque se alinea mucho a lo que queremos transmitir, ¿no? Yo lo que quiero transmitir mucho es esa parte de cómo hacer las cosas bien en el ámbito o lo mejor posible, ¿sabes? Desde todos los sentidos, tanto de cómo estudias y tu calidad de estudio, como tu calidad de persona dentro del ámbito, ¿sabes? Correcto. Porque es algo que para mí no es por echarme flores y no soy la Madre Teresa de Calcuta, he cometido errores, pero que he tratado de hacer lo mejor posible y mantener mi reputación limpia y saber con quién relacionarme y todo eso, y me ha llevado a donde estoy ahorita, ¿sabes? Total. Entonces es lo que literalmente en la primera clase de Ethos, donde yo les presenté el nombre de la escuela y todo eso, les dije, siempre sean muy honestos, nunca se aprovechen de nadie, nunca hagan nada de eso, que son muchas cosas ya que ni tienen que ver con el juego, ¿sabes? No tienen que ver con la estrategia, tienen que ver con tu persona, exacto. Y también lo que mencionaba ahorita sobre los hábitos, yo les menciono, no quiere decir que aquí tienes que hacer mucho ejercicio y que tengas que cambiar tus hábitos totalmente. No, aquí simplemente te estamos explicando el por qué es bueno hacerlo, ¿sabes? Tener mejores hábitos, ir a terapia, hacer ejercicio, comer bien. Cómo influye, cómo impactas en tu juego, cómo tener una buena administración financiera, porque está la delgada línea de la ludopatía y muchos, si no están rodeados de la gente correcta, caen en eso. Total. Y tienen hijos o tienen esposa, tienen responsabilidades que por la ludopatía, porque yo en algún momento tal vez fui ludópata, sé lo que es querer jugar y querer recuperarte. Total. Y tienen cosas que van primero antes del juego, ¿sabes? Entonces les explico todo eso, cómo es importante, les explico mis downswings, les platico cómo funciona, cómo yo he creado mi situación. Y en Ethos es lo que queremos transmitir, o sea, educar a los estudiantes no solo estratégicamente en el juego, sino integralmente. Exacto, integralmente. Bueno, financieramente, no es como que yo sea el mejor en eso, porque de pronto soy muy agresivo. Pero al final, como dices, estás buscando darle una educación integral a las personas que están contigo. Exacto. Y la verdad es que felicitarte, güey, porque creo que lo que estás haciendo con este grupo de coaches, que ahorita tuve bastante oportunidad de convivir con ellos allá en Puebla, es algo que le hace muy bien a la comunidad del póker. Sí. Y creo que, y si este capítulo va a servir un poco para reforzar eso y que la gente conozca un lado más humano de Luis Fernando, ojalá así sea. Qué bueno que pudiste salir de buena forma de los puntos de quiebre. Sí, exacto. Y me quedo también yo con el hecho de que el punto de quiebre puede venir de algo bueno o de algo malo. O de algo malo, exacto, sí. Pues me encantaría seguir, Fer, pero ya tenemos que cerrar. Sí. Agradecerte que hayas venido, de verdad. Ojalá igual sea la primera de muchas. Cierra con algo muy breve que le quieras decir a la gente. Si la gente hoy quiere decir, oye, Fer, quiero jugar póker, ¿qué le dirías? Sí, justo te acuerdas lo que te mencionaba de eso, ¿no? Que el micrófono es todo tuyo en este cierre. Que de hecho iba a dar el spoiler, pero se me olvidó que parte por lo cual quiero platicar estas situaciones malas por las que pasé es como transmitir que se puede salir de ellas y haciendo las cosas bien y se puede dar la vuelta a las cosas, ¿sabes? Claro. Entonces, no porque alguien cayó en eso y no pudo salir, quiere decir que nadie pueda salir y que nadie se puede dedicar al póker, en mi opinión, ¿sabes? Es un trabajo muy largo, es un camino muy largo, tienes que trabajar mucho, tienes que ser disciplinado, tienes que trabajar tu mente mucho, pero se puede.
te lo digo porque yo lo he hecho, yo he diversificado, pero hay muchos otros jugadores profesionales que se dedican totalmente al póker y lo hacen y lo pueden hacer. O sea, es posible. Yo trato de crear las situaciones también para que otros lo hagan, como lo hice con mis primeros caballos, como lo estoy haciendo ahora con mis nuevos 12, 13 caballos. Estamos trabajando para crear sus situaciones y es esa red que estamos expandiendo, ¿no? Actualmente te digo, tengo esos mini establos, tengo 120 estudiantes ya y es lo que queremos transmitir. Sí se puede, es un proceso muy difícil. Muchos Es sacrificios. complejo, como cualquier cosa es difícil. Si Claro. te quieres dedicar a ser doctor, si te quieres dedicar a ser dentista, va a ser difícil. Esto también es difícil, pero es posible. O sea, yo sí les digo a la gente que está empezando, sí se puede, solo que tienes que trabajar mucho. Claro. Es eso. Pues gracias por compartirlo, Fer. Esta Sí. es tu casa y ojalá nos vemos muy pronto en Thanks. una segunda parte. Muchas gracias por el espacio. Vale. Sí. Gente, estén pendientes. Cada semana, los lunes, tenemos un nuevo capítulo con las personalidades más importantes del póker en México. Esto fue Punto de Quiebre. Muchas gracias por sintonizarnos. Chao, chao.